Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. Aquí donde siempre encontrarán la verdad, el drama y todo lo que quieren saber de sus celebridades preferidas. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que de maravilla, con toda la energía positiva porque, déjenme decirles, que hoy tenemos un bombazo que los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de uno de los galanes turcos más codiciados y talentosos de todos los tiempos, Kerem Bürsin. Sí, escucharon bien. El hombre que ha robado corazones alrededor del mundo, el mismo que nos hizo suspirar con su papel en Love is in the Air, está de nuevo en el ojo del huracán. Y no es por un nuevo romance, aunque ya me imagino a más de una emocionada con esa idea. No, esta vez es por una confesión íntima que hizo en vivo y que, déjenme decirles, ha causado un revuelo impresionante en las redes sociales. Pero antes de que les revele todos los detalles jugosos, no se les olvide suscribirse al canal. Sí, ahí abajito, denle clic al botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí siempre les traemos lo mejor del mundo del entretenimiento, así que no se lo pueden perder. Además, así me ayudan a seguir trayéndoles contenido de calidad y a crecer esta hermosa comunidad que estamos formando. Ya saben, el botón rojo y la campanita. Los espero. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Prepárense porque esto está que arde. Como muchos de ustedes saben, Kerem Bürsin es una persona muy reservada con su vida privada. A pesar de ser una figura pública, siempre ha tratado de mantener un perfil bajo y proteger su intimidad. Por eso, esta confesión ha sorprendido a propios y extraños. Resulta que durante una entrevista en vivo para un programa de televisión turco, Kerem se sintió particularmente cómodo y relajado. El ambiente era distendido, las preguntas eran interesantes y el entrevistador supo crear una atmósfera de confianza. No era la típica entrevista superficial, llena de preguntas sobre su próximo proyecto o su rutina de ejercicios. Era una conversación profunda, que indagaba en su interior, en sus experiencias y en sus pensamientos más íntimos. En un momento dado, la conversación giró en torno a sus experiencias personales, sus desafíos y sus inseguridades. Fue entonces cuando, de manera inesperada, Kerem Bürsin reveló algo muy íntimo, algo que nunca antes había compartido públicamente. ¿Qué fue? Pues el actor confesó que durante años ha luchado contra la ansiedad y la depresión. Sí, así como lo oyen. El galán de telenovelas, el hombre que parece tenerlo todo, también ha enfrentado sus propios demonios. Un demonio que, como él mismo admitió, le ha susurrado mentiras al oído, haciéndole dudar de su valía y de su propósito en la vida. Kerem explicó que estos problemas comenzaron desde muy joven, debido a la presión de tener que mudarse constantemente por el trabajo de su padre. El hecho de cambiar de país, de escuela y de amigos con tanta frecuencia, le generó una gran inestabilidad emocional. Se sentía solo, desorientado y con una profunda sensación de desarraigo. Imaginen por un momento, mi gente, lo difícil que debe ser crecer en un ambiente así, sin la estabilidad de un hogar fijo y sin la oportunidad de construir relaciones duraderas. Cada vez que comenzaba a sentirse cómodo en un lugar, tenía que empacar sus maletas y empezar de nuevo. Eso inevitablemente dejó una marca profunda en su corazón. Además, la industria del entretenimiento, con su constante exigencia de perfección y su implacable escrutinio público, no hizo más que agravar la situación. Kerem habló sobre la presión constante de tener que mantener una imagen impecable, de ser siempre amable y sonriente, incluso cuando por dentro se sentía devastado. La fama, que para muchos es sinónimo de felicidad y éxito, se convirtió para él en una jaula dorada, en la que se sentía atrapado y asfixiado. El actor confesó que en muchas ocasiones se sintió abrumado por la fama y la atención mediática. Le costaba lidiar con las críticas, los rumores y las especulaciones sobre su vida privada. Cada paso que daba era analizado con lupa, cada palabra que decía era interpretada de 1000 maneras diferentes. Todo esto lo llevó a aislarse, a perder el interés por las cosas que antes lo apasionaban y a caer en un estado de profunda tristeza. Ya no disfrutaba de las alfombras rojas, ni de los eventos sociales, ni siquiera de la actuación, que era su gran pasión. Se sentía vacío, desconectado y sin motivación alguna. Lo más impactante de su confesión fue cuando habló sobre los momentos más oscuros de su vida. Kerem reveló que llegó a tener pensamientos suicidas. Sí, lo que escuchan, pensó en quitarse la vida. Fue un momento muy difícil para él, pero afortunadamente logró pedir ayuda a tiempo.
Reconoció que tocar fondo fue lo que le permitió darse cuenta de que necesitaba un cambio radical en su vida. Fue un punto de inflexión, una llamada de atención que le salvó la vida. Comenzó a ir a terapia, a tomar medicamentos y a rodearse de personas que lo querían y lo apoyaban. La terapia, según contó, fue fundamental para entender el origen de sus problemas y para desarrollar herramientas para afrontarlos. Los medicamentos le ayudaron a estabilizar su estado de ánimo y a recuperar la energía que había perdido. Y el apoyo de sus amigos y familiares le dio la fuerza necesaria para seguir adelante. No fue un camino fácil, ni rápido, pero poco a poco fue recuperando el control de su vida y aprendiendo a vivir con su ansiedad y su depresión. Kerem Bürsin también habló sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de romper el estigma que existe en torno a este tema. Dijo que es fundamental que las personas que sufren de ansiedad y depresión se sientan cómodas para hablar de ello y buscar ayuda profesional. Insistió en que la salud mental es tan importante como la salud física y que no debemos avergonzarnos de buscar ayuda cuando la necesitamos. Comparó la depresión con una enfermedad como la diabetes o la hipertensión, que requiere tratamiento y seguimiento médico. También hizo un llamado a la sociedad para que sea más comprensiva y empática con quienes padecen estas enfermedades. Pidió que se deje de juzgar y de minimizar los problemas de salud mental y que se ofrezca apoyo y comprensión a quienes lo necesitan. Subrayó que la ansiedad y la depresión no son signos de debilidad, sino enfermedades reales que pueden afectar a cualquiera, independientemente de su edad, su género, su raza o su nivel socioeconómico. La confesión de Kerem Bürsin ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Miles de fanáticos de todo el mundo le han expresado su apoyo y admiración por su valentía al hablar abiertamente sobre un tema tan delicado. Muchos también han compartido sus propias experiencias con la ansiedad y la depresión, creando un espacio de diálogo y solidaridad. Se han creado hashtags como #Yo también con Kerem y #Kerem eres un ejemplo, donde la gente comparte sus historias y mensajes de apoyo. Además, varios famosos han aplaudido la honestidad de Kerem y han destacado la importancia de que figuras públicas como él utilicen su plataforma para concientizar sobre la salud mental. Actores, cantantes, deportistas y otras celebridades han utilizado sus redes sociales para expresar su apoyo a Kerem y para compartir sus propias experiencias con la salud mental. Esta confesión ha servido para poner el tema en la agenda pública y para generar un debate necesario sobre cómo abordar este problema. Organizaciones de salud mental y fundaciones han agradecido a Kerem por su valentía y por contribuir a romper el estigma que existe en torno a este tema. Sin duda, la confesión de Kerem Bürsin ha sido un acto de valentía y generosidad. Al compartir su historia, el actor ha demostrado que no está solo y que hay muchas personas que lo entienden y lo apoyan. Además, ha contribuido a romper el tabú que existe en torno a la salud mental y a inspirar a otros a buscar ayuda. Ha demostrado que es posible ser exitoso y famoso y, al mismo tiempo, luchar contra la ansiedad y la depresión. Ha enviado un mensaje de esperanza a millones de personas que se sienten solas y desesperadas. En resumen, en este vídeo hemos explorado la impactante confesión de Kerem Bürsin sobre su lucha contra la ansiedad y la depresión. Hemos visto cómo esta revelación ha generado un revuelo en las redes sociales y cómo ha servido para concientizar sobre la importancia de la salud mental. Hemos destacado la valentía del actor al compartir su historia y su llamado a romper el estigma que existe en torno a este tema. Hemos analizado el impacto que ha tenido su confesión en sus fans y en la sociedad en general. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado informativo. Quiero agradecerles a todos por su tiempo y por su apoyo. Recuerden que este canal es para ustedes y que siempre estamos aquí para traerles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Y sobre todo, recuerden que no están solos, que hay mucha gente que los quiere y los apoya, y que siempre hay esperanza. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Kerem Bürsin? ¿Creen que es importante que los famosos hablen abiertamente sobre sus problemas de salud mental? ¿Han tenido alguna experiencia similar a la de Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajito. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. No tengan miedo de compartir sus historias y sus opiniones. Este es un espacio seguro y de apoyo para todos. Y antes de despedirme, no se les olvide darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que así me ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido de calidad. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.
Y recuerden, sonrían siempre. Incluso cuando las cosas se pongan difíciles, siempre hay una razón para sonreír. Hasta la próxima.